Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. Los que pensábamos que Benedicto XVI no solo era un inmejorable intelectual, sino una muy buena persona, se ve que estábamos en lo cierto al leer el diario de uno de sus secretarios. Uno era el valiente George Gansbain y el otro el autor de este libro, Alfred Schwerer. Pues este sacerdote nos introduce en la intimidad de Joseph Ratzinger, mostrándonos a una persona de fe, amable, entrañable, tierna, generosa y hasta simpática, como podemos comprobar al conocer su extraordinario sentido del humor blanco, y que por otra parte tenía tal delicadeza que no permitía o cortaba cualquier situación que atentase a la caridad cristiana. Por tanto, ese humor blanco era impecable. Este libro muestra el cariño que sentía por la Navidad, así como lo que disfrutaba visitando belenes, o lo apenado que se sintió cuando uno de sus belenes se quemó por accidente. Este señor de la Alemania bávara, la más católica de Alemania, tiene un carácter mucho más alegre y más cercano al Mediterráneo que el resto del país. Como dato curioso les podemos decir que esta zona de Alemania fue de las pocas que se opuso con sus votos a la llegada de Adolf Hitler al poder. Y desde luego no se equivocó. Y es que este libro está cargado de curiosidades como la de dos niños jóvenes que lanzan palomas al vuelo durante un encuentro perteneciente a Acción Católica, con la que tengo cierta afinidad y desde luego que está haciendo tanto por la evangelización. Se trata de un intelectual muy humilde, como escribe este secretario que acompañó siempre a Benedicto XVI, con una actitud de diálogo importante. Incluso dialogó con inteligencia y habilidad con Habermas, uno de sus rivales intelectuales, con el que incluso tuvo desencuentros a nivel dialéctico, pero que sabía reconocer sus cualidades y por otra parte rebatirle con argumentos algunos de sus planteamientos. Era un hombre bastante humilde, como decíamos, pues no se quedaba tranquilo hasta que no comprobaba algún dato. Incluso ha reconocido en público y en voz alta su error y ha pedido perdón cuando no ha acertado en una de sus reflexiones en uno de sus análisis bíblicos. Sentía un enorme cariño por los gatos y de forma anecdótica acariciaba un gato de juguete que adornaba el salón de su vivienda. El libro está plagado de gestos y pequeños detalles que tenía con las personas cercanas y lejanas, como por ejemplo tener preparados ciertos regalitos o liberar, por ejemplo, a este secretario cuando él quería hacer una visita importante o tenía una fiesta con amigos. Finalmente nos despedimos como una especie de clima navideño con esta reflexión de un crack entre los cracks, de un sabio entre los sabios, Benedicto XVI, y que decía lo siguiente y que le hacemos parte de nuestra felicitación navideña. Me alegra que redescubran la belleza y la profundidad de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios, el rostro que Jesús, el Hijo unigénito, nos reveló con su encarnación, con su vida terrena y su predicación y sobre todo con su muerte y su resurrección.
El Adviento es tiempo favorable para redescubrir una esperanza anclada en Cristo. La esperanza se mantiene viva a pesar de la falta de certezas humanas. La gloria de Cristo es como la de un guerrero que derrotó a sus enemigos. Es la gloria del amor con el que se ofreció por nosotros en la cruz, reconciliándonos con el Padre. También este libro, titulado, como decías, Mis días con Benedicto XVI, de Ediciones Palabra, nos comenta momentos importantes de las tradiciones de su país de origen. Desde Alemania hemos recibido muchas coronas de Adviento, que han sido colocadas en varios lugares del departamento. Me ha tocado también a mí una para mi habitación. Me ha parecido muy interesante esta tradición. El mismo Papa, por otra parte, me ha explicado que, según la tradición bávara, el cabeza de familia lee un pasaje del Evangelio y luego canta un par de villancicos, y así lo ha hecho él, proclamando la buena noticia del nacimiento del Salvador, según el evangelista Lucas. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y como bien se habrán dado cuenta, después de esta felicitación tan particular que hemos hecho, pues seguimos felicitándole la Navidad una y otra vez, porque es una fiesta entrañable e inolvidable. Y les deseamos un feliz año 2026. Y empezamos, lógicamente, hablándoles de los estrenos de esta semana. En primer lugar les hablaremos de Avatar, del extranjero y de películas que se estrenan la semana siguiente como Father and Mother o Homo Argentum. El caso es que en Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de una zarzuela. En esta ocasión les hablamos de Doña Francisquita. Y no pueden perderse nuestras secciones habituales, como la sección que tendremos con nuestro amigo Eduardo Bernal, con Antonio Rubio Plor, nuestro analista internacional, y por supuesto contaremos con otros colaboradores ya habituales como Irene de Alba en Classic Manía y por supuesto Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos va a hablar de ese desgraciado asesinato, ya que hemos perdido al gran Rob Reiner, autor de La Princesa Prometida o por ejemplo Cuenta conmigo. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega a la cartelera la tercera entrega de Avatar. Una cinta dirigida por el gran James Cameron, al que recordamos por Terminator y por supuesto por Titanic, con esa preciosa banda sonora de James Horner. Una cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Hay que decir que este hombre, además de director de cine, es explorador marino y un excelente submarinista, y le encantan esos documentales de investigación, independientemente de que se pueda coincidir o no con alguno de sus planteamientos muy cercanos a la New Age, como pasaba con el bluff que fue Avatar. Visualmente muy atractivo, pero realmente no transmitía nada especialmente interesante. El caso es que contamos en nuestros micrófonos con la presencia virtual de Zoe Saldaña, porque en declaraciones a Fotogramas nos habla un poco de esta producción. No es la venganza, es la incapacidad dolorosa de Neytiri para comprender y aceptar la tragedia que le ha golpeado. Es una madre, ante todo una madre, una esposa, una líder perdida, desviada del canon y del camino de la concordia. No está preparada para sobrevivir a sus hijos. El dolor de algo completamente antinatural como es perder a su hijo, como sobrevivir a la muerte de un hijo, pues la hace sentirse emocionalmente y espiritualmente distinta a como debía. Hay que decir que esta mujer pues nos vende la película del siguiente modo. Avatar, Fuego y Ceniza, que es el título de esta tercera entrega, es una película espectacular, con luchas grandiosas y enfrentamientos impresionantes. Pero lo que prevalece es esa agitación interior del personaje que interpreto, su sufrimiento, su dolor, convertido en rabia, en furia y en odio, no solo hacia quienes mataron a su hijo o al clan enemigo, sino también hacia su familia y a veces hacia ella misma. El mensaje que James Cameron ha mantenido siempre, desde que empezó con Avatar,
ese esa civilización color pitufo, pues hay que decir que es el de la tolerancia y el de la convivencia entre diferentes especies. Las diferencias deberían unirnos y no separarnos para no tener enfrentamientos inadecuados. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Jim Jarmusch es uno de esos cineastas que a mí particularmente me sacan de quicio, con un humor surrealista a veces difícil de entender. Y si encima la película que has visto o que más te llamó la atención fue Flores Rotas, interpretada por Bill Murray, que tiene interpretaciones muy buenas, como hizo con la comedia Atrapado en el Tiempo sobre el Día de la Marmota, pues yo creo que se hace difícil a veces de ver. El caso es que en esta ocasión creo que podemos hacer la excepción, porque izquierda y derecha, por ejemplo la revista Fotogramas vinculada al centro izquierda o la revista de Cine 21 vinculada al centro derecha, se ponen de acuerdo en esta producción que habla sobre las relaciones paterno-filiales, y ambos destacan que es una producción de un nivel extraordinario. La película en cuestión se llama Father, Mother, Sister, Brother. La verdad que el hombre nos ha complicado mucho y lo ha dejado todo bastante claro, o sea, padre, madre, hermano, hermana. Este señor defiende la producción del siguiente modo en declaraciones a Fotogramas: podemos elegir a nuestros amigos, a nuestra pareja, pero la familia es lo que nos toca. Y como todos tenemos nuestros problemas, es inevitable que estos acaben afectando a nuestros hijos y a nuestros padres. En todo caso, esta película no pretende juzgar a nadie, solo constata, observando con ternura sus personajes, que todos tenemos defectos y que todos poseemos una cierta capacidad de amar. Hay que invertir mucho esfuerzo para lograr hacer algo que parezca sin esfuerzo. Ese es el lema que este director tiene y ha puesto en práctica, o ha intentado poner en práctica en esta producción. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21, de la que destacamos lo siguiente: película milimanista. Entrega un film de 3 episodios estrechamente unidos temáticamente y estéticamente, un modo de hacer de él que no es novedad. Resulta asombroso cómo logra crear una atmósfera entrañable ante lo que con mirada poco atenta podría calificarse de anodino y de escaso interés. Visitas y reuniones familiares en las que no ocurre nada llamativo, dramático o desgarrador. Lo que hay es el cariño que motiva esos encuentros, la sensación de que no se está experimentando bien esos ratos compartidos, la pena de ver que el paso de los años ha hecho que se produzca cierto distanciamiento que impide conocer a fondo al otro. Ahí radica el mérito del director, el saber atrapar esos sentimientos inefables, agridulces y nostálgicos, y entregar una película preciosa. Y para quien se anime a ver esta película, pues le contamos brevemente su argumento: 3 historias sobre relaciones entre padres e hijos. Todas tienen lugar en la actualidad, pero cada una de ellas en un país diferente. La película es un estudio de personajes, una comedia pero entretejida con hilos de melancolía, ambientados en lugares tan diferentes como por ejemplo Dublín o París. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. El cine francés hace acto de presencia a través de François Ozon, que nos ofrece una versión muy especial del Extranjero de Albert Camus. Hay que decir que esta historia me resultó bastante atractiva cuando yo me leí la novela, pues hasta ese momento solo había leído
literatura francesa relacionada lógicamente con la ciencia ficción y Julio Verne, y todavía no me había acercado, por ejemplo, al Principito de Superi. El caso es que esta película me pareció realmente interesante, de una persona de una gran talla intelectual que en un principio perteneció al comunismo, pero que cuando se empezó a distanciar de él, pues esto le ocasionó la muerte, es decir, que lo asesinaron. El caso es que François Ozon nos ofrece quizá una de las obras más importantes de Albert Camus junto con La Peste. Tenemos las declaraciones de su director François Ozon, que demuestra su profundo conocimiento de las obras que le han precedido. El caso es que este señor dijo lo siguiente: al igual que yo, Visconti se propuso hacer una película muy fiel a la novela de Camus, pero él no pudo hacer lo que quería. La viuda de Camus estuvo presente en aquel rodaje e impuso una fidelidad absoluta al libro. Y eso es un problema, porque para adaptar bien una novela hay que traicionarla y hay que comprender que el lenguaje cinematográfico, lógicamente, es muy distinto al lenguaje literario. Además, hay que tener en cuenta que Visconti quería a Alain Delon, esa estrella de Francia, ese hombre que ahora lo pasa mal y que por lo visto se acoge a la Virgen para intentar superar sus dificultades, y que en esa ocasión pues al final tuvo que recurrirse a Marcello Mastroianni para el papel principal de Mersol. Hay que decir que las obras de Albert Camus han sido llevadas a la gran pantalla en algunas ocasiones. Por ejemplo, recordamos Lejos de los hombres, basada en El invitado, que estaba protagonizada por Viggo Mortensen. También el italiano Gianni Amelio dirigió una versión de la última obra de Albert Camus. Por ejemplo, Luis Puenzo fue el director de una película protagonizada por dos clásicos del cine estadounidense como William Hurt y Robert Duvall, que llevaron a la gran pantalla La Peste. Y por ejemplo también nos acordamos de Bajo la metralla, que es una obra de Felipe Cazal de los años 80. En definitiva, pues esta obra es un acercamiento a una de las grandes obras del mítico escritor francés. Finalmente te proponemos un 2x1 antagónico. En primer lugar, te recordamos que se estrena una cinta de terror, Keeper, cuyo argumento lo hemos visto miles de veces, pero que seguramente hará taquilla, porque parece que el cine de terror últimamente está de moda, en la que se cuenta la historia de una pareja que se va a un lugar de veraneo o de vacaciones, y en esa casa pues el habitante de la propiedad pues les hace la vida imposible. En definitiva, esta historia la hemos visto miles de veces. Por otra parte, también se estrena Homo Argentum, una comedia argentina protagonizada por una estrella del cine argentino como Guillermo Francella. Hay que decir que el cine argentino tuvo una época muy buena. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de No sos vos, soy yo, Tiempo de valientes, El secreto de sus ojos, El mismo amor, la misma lluvia? Bueno, pues ahora parece que el nivel vuelve a recuperarse gracias a dos directores, Mariano Con y Gastón Duprat, que analizan la realidad con mucha inteligencia. Tienen una gran agudeza para darse cuenta de las dificultades de las familias y de las personas en el día a día, y lo analizan con gran sentido del humor. De hecho, aquí nos ofrecen una serie de historias que se entrecruzan, protagonizadas por el citado Guillermo Francella, que ha hecho pareja en muchas ocasiones, por ejemplo con Ricardo Darín. ¿Quién no lo recuerda en El secreto de sus ojos, una de las mejores películas argentinas que hemos podido ver en los últimos 20 años? Bueno, tenemos las declaraciones de Gastón Duprat, que dice lo siguiente sobre esta producción. En Argentina siempre es el peor momento. Ha sido así desde que nací. Es un país que vive en un loop, una crisis eterna, un anillo. También existe esa querencia por meter los dedos en el enchufe o agitar el avispero. Puede que las películas y el arte no tengan sentido, pero si sirven para algo es para incomodar y tensionar, para sacudir al espectador. Vivimos en un momento de corrección política que, en muchas ocasiones y situaciones, se exagera y sobreactúa. Así que viene bien permitirnos el lujo de tomar con humor unas convenciones
y unas actitudes que se dan no solo en los argentinos, sino a nivel mundial. Hay que decir que lo recordamos con cariño por películas como Competencia Oficial y por El Ciudadano Ilustre. No se pierdan esta historia bastante interesante de los citados Mariano Con y Gastón Duprat. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. ¿Quién no se acuerda de los gorgoritos de la canción El Ruiseñor que pertenece a una zarzuela como Doña Francisquita? Pues bien, el 14 de diciembre pudimos asistir a una nueva representación del teatro lírico andaluz en el Teatro Cervantes de Málaga, de una obra creada por Amadeo Vives, cuyo nombre y apellidos desde luego nos parecen muy históricos. Un hombre con un físico duro que le ocasionó más de una pelea, pues se percibe que sufrió bullying por su físico, pero a pesar de su carácter peleón consiguió ser compositor, debutando con la ópera Artus. Sus primeros pinitos en la zarzuela fueron a través de alguna que otra obra, aunque su éxito más sonado o rotundo llegó a partir de Don Lucas del Cigarral. Su éxito total también hay que decir que llegó con la versión de la ópera La Bohème del gran Puccini, inspirador del concepto de banda sonora, con la zarzuela Bohemios. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El caso es que este gran defensor de la zarzuela, como demostró en muchísimos libros, nos ha hecho disfrutar con Doña Francisquita, con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Show, estrenada en 1923. Se trata de una gran zarzuela en 3 actos, inspirada levemente en una joya de la literatura del siglo de oro español, de Lope de Vega, La discreta enamorada. Entre sus mejores números, por ejemplo, encontramos la citada La canción del ruiseñor y la famosa romanza Por el humo se sabe dónde está el fuego. Esta obra tiene un aroma a teatro clásico, esas historias de enredo que también se le daban a Calderón o a Lope de Vega, donde el humor de sonrisas, en esta ocasión más que de carcajadas, encaja con el drama amoroso y el sufrimiento de los celosos. Seguramente habrá otras más divertidas, pero aquí la trama es sólida y se juega el gato y el ratón con el espectador. Y las canciones están cargadas de sentido para emocionar al espectador y a la vez para que nos introduzcamos en el alma de los personajes, reflejando esas dudas entre la mujer de la que el protagonista está enamorado pero que le trata con desprecio y chulería, y la que le conviene y le ofrece amor verdadero. También vamos viendo la evolución del personaje masculino que transforma cierta maldad en gestos de amor capaces de cautivar. Tampoco no debemos perder las armas de mujer en sentido positivo, sin pensar en nada retorcido, para ganarse el favor del caballero, que nos parecen ingeniosas y muy, muy divertidas. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas.
Esta semana en Los Niños y el Cine vamos a hablar del Rey de Reyes, una película que ha sorprendido, una historia muy original a la que no estábamos acostumbrados en un año en el que se estrenan 2 cintas de animación. Y es que tras Jesús, Luz del Mundo, se estrena El Rey de Reyes, una historia basada en una novela, una vida novelada sobre Jesús que Charles Dickens contaba a sus hijos en la vida privada, en su vida privada, pero que ha aparecido y que estuvo inédita durante 60 años hasta que por fin apareció. El caso es que contamos en nuestros micrófonos con Javier, que nos va a hablar de esta magnífica historia de Charles Dickens, creador nada más y nada menos que de Oliver Twist y Cuento de Navidad. ¿Te acuerdas de la célebre frase de Cuento de Navidad? Sí. ¿Cuál es? Paparruchas. Muy bien. Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Pues ahora vamos a pasar a hablar de esta historia. En primer lugar, si te parece, empezamos por tus personajes favoritos. Sí. Bueno, está claro que sería Jesús, pero como eso no forma parte, ¿sabes? Como salen muchas películas de Jesús, si decimos que no esté en la historia de los hijos, el padre, yo diría el hijo que tiene la espada. O sea, un chaval muy travieso que responde al nombre de Walter. ¿Cuál es tu escena favorita y cuál es la que menos te ha gustado? La que más era al principio cuando Charles Dickens vuelve a la casa y le empieza a contar la historia al niño. ¿Y la que menos? La que menos es cuando Jesús está en el huerto de los olivos, porque me siento como que yo me pongo en su lugar y me empieza a entrar mucha angustia. Muy bien, la verdad que está muy bien reflejado. A mí me gusta la mirada tierna de Jesús, ese encanto que tiene y que es un Jesús que es a la vez humano y a la vez divino. Algo muy importante a tener en cuenta. También el sentido del humor que tienen en la historia. El humor para los cristianos creo que es bastante importante. Y en cuanto a la escena, me ha gustado mucho, por ejemplo, la del lavatorio de pies y otra escena muy bonita en la que Jesús ayuda a Pedro a que camine por las aguas. Ahora, ¿qué son las 2 cosas que no te esperabas? Las 2 cosas que no me esperaban eran la primera, que el niño y el padre como que se metían dentro de la historia. Y la segunda era que no apareciese el milagro, bueno, el primer milagro que hizo Jesús, que se lo pidió su madre, que era el de las bodas de Caná. Ah, muy bien. O sea, la boda de Caná está muy bonito. Es verdad que se puede echar de menos, aunque para compensarlo pues se ha contado muy bien el milagro de los panes y los peces. ¿Qué te parece si hablamos de las curiosidades? Sí. La primera curiosidad, bueno, como siempre son 3. La primera ha sido que ha sido la película más taquillera de dibujos animados religiosos y eso no ocurría desde hace 27 años con el Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto, que tiene una banda sonora muy bonita y que fue una obra de Spielberg. Y hay que decir que este señor, Seon Ho-yang, quizá teniendo menos medios, ha contado una historia de una manera muy bonita y dinámica. Y aún así la ha superado. Eso es. La segunda. La segunda es que hay conexiones con Star Wars y con Marvel, porque la mayoría de las personas de doblaje, de los actores de doblaje, de los actores de doblaje, son de Star Wars y de Marvel. Por ejemplo, aparece por ahí Mark Hamill, Luke Skywalker, que seguro que a todos nuestros oyentes les suena. ¿Y ahora qué te parece si vamos con la tercera? Es el primer largometraje de Ángel Studios. Ángel Studios es la productora de Chosen. Sí, ha formado el hito de la fe y de no sé más. El extraordinario hito histórico de ser una de las mejores productoras de cine religioso del mundo, en este caso. Y ahora, si te parece, me dijiste, estábamos comentando mientras preparábamos el programa, que te había llamado mucho la atención la introducción, ¿no es verdad? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Cómo te ha sorprendido?
Bueno, la introducción yo no me la esperaba así. Yo me esperaba que era una noche que iban a terminar la cena y el padre le empezaba a contar la historia a los 3 niños. Pero es que Charles Dickens estaba en un teatro explicando una de sus obras y el niño más travieso, que es mi favorito, pues sale al escenario y empieza a contar como una historia, y luego salta un gato y empieza a volar todos los folios por la culpa del gato, y entonces luego la madre se lleva a los 3 niños a dormir, pero el travieso se queda despierto y porque está enfadado porque el padre le ha regañado. Entonces cuando Charles Dickens iba a la casa, pues llega a la casa y le empieza a contar una historia que al principio el niño no quiere que se la cuente, pero luego le empieza a gustar, le empieza a interesar y pues ya se la cuenta hasta el final. Bueno, pues si quieren ver una gran historia, no se pierdan El Rey de Reyes de Seung Ho Yang, una historia para toda la familia que les sorprenderá, no se la pierdan. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir. Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Damos la bienvenida a nuestro escritor y analista internacional, Antonio Rubio Plo, autor del libro El retorno de la belleza. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, gracias por recordarlo, Víctor, el libro se llama Retorno a la belleza, con un subtítulo, Grandes momentos del arte, la música y la literatura. Y uno de los capítulos está dedicado a la película Lores de Arabia, de David Lean. Sí, por eso en 2026 se cumplen 100 años de la versión definitiva de Los 7 pilares de la sabiduría de Thomas Edward Lawrence, donde se relatan sus años de combates en la relación árabe contra los turcos. El título es singular. ¿Qué quiere decir? Sí, la rebelión árabe contra los turcos. Pues efectivamente, en aquella época los territorios del mundo árabe estaban dominados, formaban parte del imperio turco otomano, Y los ingleses, que estaban en guerra con los turcos, porque a su vez eran aliados de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, decidieron fomentar una rebelión de los árabes desde dentro del Imperio Otomano para debilitarlos. Y eso fue la causa por la que Lawrence acudió a contactar con tribus árabes y determinados jefes para una rebelión de este tipo. Y efectivamente, unos años después, hizo un relato de sus aventuras entre los árabes que duraron aproximadamente año y medio, entre 1917 y finales de 1918, en un libro que tituló Los 7 pilares de la sabiduría. Para empezar, ¿dónde puede tomar este título? ¿Qué tiene que ver? En teoría, pues parece que nada, porque de hecho en el texto no aparece, en el texto como tal de las aventuras de Lawrence, de su vida, no aparece. Pero esto demuestra una cosa, que Lawrence tenía una gran cultura y cultura bíblica, independientemente de que fuera creyente o no, porque está tomado de un libro de los Proverbios en que se dice que la sabiduría ha edificado su casa sobre 7 pilares. Y efectivamente él se está refiriendo a lo siguiente, a que el mundo árabe, después de la derrota de los turcos y el nuevo reparto de Oriente Medio en aquella época, tenía que quedar de una forma que hubiera un reino árabe independiente o varios reinos. Y esa era la idea. Y por eso decía que había que construir esa casa, ¿no? Esa sería la sabiduría. Y irónicamente, en la versión de 1926, añade como subtítulo a los 7 pilares de la sabiduría un triunfo, pero de triunfo nada, porque no consiguió lo en sus propósitos, no consiguió un reino árabe independiente, al contrario, fueron Francia y Gran Bretaña los que se repartieron Oriente Medio. Bueno, David Lean es uno de los grandes directores del mundo británico. Lo recordamos por películas como El puente sobre el río Kwai, por supuesto por Doctor Zhivago, que también se hizo en España.
y por ejemplo por películas pequeñas como La perla breve encuentro. En el capítulo que dedica en tu libro a la película Lawrence de Arabia comentas que Lawrence elige una forma de lucha basada en la guerrilla y no se plantea en absoluto conquistar las ciudades de Medina y la Meca, ciudades santas para los musulmanes y que estaban entonces en manos de los turcos. ¿Puedes explicarnos esta estrategia de Lawrence y por qué tuvo éxito? Sí, Lawrence fue un gran lector de muchas cosas, también de los estrategas militares, como el prusiano Clausewitz, que combatió a Napoleón, un siglo antes de lo de Lawrence, evidentemente. Pero allí, en el libro, tratado, importante, que cita mucha gente siempre, en estrategias de la guerra, el tratado de Clausewitz, se habla de la importancia de la guerrilla y la rebelión popular. Era una lucha, ¿no? Las luchas, pensaba Clausewitz, tenían que ser ya necesariamente batallas convencionales, batallas decisivas como las que obtenía Napoleón y ya con eso dominaba. No, sino que habría una forma de resistencia. De hecho, la guerrilla es alabada en los 7 pilares de la sabiduría como la forma más adecuada de lucha en determinadas situaciones. Y hacer frente a ella sería, lo dice Lawrence, como intentar comer una sopa con un cuchillo. O sea, las fuerzas, digamos, del gobierno, las fuerzas convencionales, no podrían hacer nada contra una guerrilla con los medios habituales. Entonces, ¿por qué los árabes no tomaron Medina o la Meca? Eran sus ciudades santas y siguen siéndolo para los musulmanes, ¿no? Porque pensaba Lawrence, desalojamos a los turcos, de acuerdo, pero tenemos que montar una guarnición que quedará sola y aislada en medio del desierto contra nuevos ataques turcos y se perderán otra vez las ciudades. ¿Qué hacer? No conquistar una ciudad, vamos a hacer acciones de guerrilla, sabotear el ferrocarril, cortar las comunicaciones, atacar, llevarles de suministros, de víveres, en fin, hostigar continuamente, que en eso consiste la lucha de Lawrence contra los turcos. En uno de los diálogos más conocidos de la película de Lawrence, interpretada por Peter O'Toole, que desde luego se ha convertido en un icono del personaje, pues este asegura al jeque Ali, que está interpretado por Omar Sharif, que nada está escrito. Esta es una frase que resume bien la mentalidad del citado personaje. ¿Qué nos puede decir al respecto de este comentario? Pues es un comentario que sale varias veces en la película y que es una réplica de Lawrence al fatalismo de los árabes, el determinismo de que no se puede hacer nada, que estamos condenados por las circunstancias, que no se puede vencer al poderoso imperio otomano, que tiene mucha extensión, un gran ejército, es aliada además de la Alemania del Kaiser en la Primera Guerra Mundial, imposible, ¿no? Está escrito que no podemos hacer frente a eso, ¿no? Ese fatalismo, Lawrence dice, nada está escrito, nada está escrito y pues, entonces si tenemos que hacer una hazaña militar importante, como por ejemplo es la toma de Aqaba en el Mar Rojo, atravesando un desierto tremendo, un desierto en el que buena gente sobreviviría, pues Lawrence lo hace, nada está escrito. Y en otro momento, casi al final de la película, el mismo personaje, Ali, que es un personaje imaginario, no existió en la realidad, interpretado por Omar Sharif, le dice a Lawrence, hay hombres que ellos mismos escriben su historia. Eso es. Bueno, comenta en tu libro que los edificios de la Plaza de España y el bar del Hotel Alfonso XIII en Sevilla sirvieron de escenario al rodaje de Lawrence de Arabia, en lo que se conoce como el Hollywood español, fomentado sobre todo por el productor estadounidense Samuel Bronston, que se dejó la ceja y la pasta aquí en España y hizo grandísimas producciones, como por ejemplo ahora me viene a la mente El Cid o por ejemplo 55 días en Pekín. Incluso subraya una escena en la que Lawrence, con ropas árabes, entra en el club de oficiales británicos en El Cairo. Lo hace en compañía de Farrak, un muchacho árabe. ¿Qué encuentras de especial o de destacado en esta escena? Efectivamente, Sevilla sirvió, pero no solo Sevilla y España en general, también rodaron los productores y el director David Lean en Marruecos y en Jordania, pero eligieron también en algún momento nuestro país, Almería y Sevilla particularmente. Y en el caso de Sevilla quisieron recrear con los edificios neomudéjares de la Plaza de España, por un lado, el Ayuntamiento de Damasco, que es donde entran las tropas árabes junto con los británicos y franceses después de haber vencido a los turcos al final de la guerra, y también quisieron recrear el bar de oficiales británicos, un club en El Cairo, un club muy selecto.
Pues precisamente Lawrence, que transmite la gran noticia a sus jefes militares británicos de que ha tomado la ciudad de Aqaba, y eso que ellos no lo sabían, se dirige para celebrarlo, para informar al bar de oficiales británicos. Pero no va solo, va con un joven que le ha acompañado, un joven árabe que se llama Farrah. Cuando ambos están cruzando para entrar en el bar, los guardias les detienen y dicen que a dónde van, que eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo van a entrar ahí una gente? Y eso que él es británico, después le conocen y tal, pero desde luego el muchacho Farrah no puede entrar ahí. Entran, a pesar de todo, y piden una limonada fresquita en el bar, y se niegan a servírsela al final. Pero bueno, interviene un alto oficial británico que conoce a Lawrence y pone las cosas en su sitio, ¿no? Y dice, bueno, pues que les sirvan la limonada e incluso les den una habitación para que puedan descansar. Una habitación para cada uno, además, incluso para el árabe, ¿no? Esta escena me ha parecido muy bonita porque se ve como Lawrence, por encima de los prejuicios, fomenta, pues eso, el compañerismo, la solidaridad humana, ¿no? De él y el muchacho han atravesado el desierto para comunicar la noticia y han llegado y no conocen de reglas estrictas de ese club de oficiales británicos. Mientras estamos haciendo esta entrevista se escuchan pequeños compases de la excelente banda sonora y el final de Lawrence de Arabia presenta a un protagonista silencioso que vuelve a Inglaterra y recorre las orillas del canal de Suez en un vehículo militar. En su cara se nota cierta melancolía y decepción. ¿Se podría decir que esto resume la trayectoria de Lawrence? Y por otra parte, yo añadiría la pregunta, ¿como buen británico tenía gran sentido del humor? Bueno, en este caso no parece que tuviera mucho gran sentido del humor, aunque sí te voy a contar una anécdota que lo dices, que más que humor es sarcasmo. Te cuento primero la anécdota de humor, de sarcasmo, y es la siguiente. En los años que volvió ya a Inglaterra, acabada la guerra, él intentaba que sus ideas sobre organizar un reino árabe independiente, protegido por Inglaterra, evidentemente, salieran adelante. Pero no salían, ¿no? Estaba todo ya previsto y el reparto de Oriente Medio, Siria y Líbano para Francia, Palestina y Mesopotamia, en la actualidad para los ingleses, y eso es lo que estaba decidido, por encima de lo que Lawrence pudiera pensar, y los árabes, por supuesto. Pues un día a Lawrence lo invitaron a una boda, y una boda fastuosa, y no me refiero a la ceremonia de la iglesia, sino el salón, el hotel, el lugar en que se celebraba, pues como acostumbraban a hacer, había un lacayo que anunciaba fulano de tal, ¿no? Hace su entrada. Y ¿cómo diría? El criado, el introductor de gente, no debía saber mucho de política, no cayó en la cuenta, porque cuando le preguntó a Lawrence que avanzaba para entrar, dice, ¿a quién anuncio? Y dijo, anuncia a los señores Lenin y Trotsky. Que fue un escándalo, porque evidentemente es la época de la Revolución Rusa, y claro, en un salón de Inglaterra, anunciar que entran Lenin y Trotsky, eso es un humor sarcástico de Lawrence, ¿no? Que no faltaba. Y respecto al final de la película, pues cuento lo siguiente, Lawrence está profundamente abatido, ¿no? Ha luchado, ha puesto mucho de su parte, pero ha hecho su guerra personal, al margen de lo que decían sus superiores. Él pensaba que le iban a apoyar, porque él tenía las mejores ideas, había conseguido la táctica de la guerrilla, que triunfara, etcétera, pero al final se ha encontrado que por encima de los jefes militares y de todos los demás que podían pensar de otra manera, el propio Lawrence, por supuesto, los políticos franceses y británicos se han repartido Oriente Medio, y el sueño que tenía el emir Faisal de convertirse en el rey de Siria, pues no se ha conseguido. Es que además Lawrence también quizás pecaba un poco de ingenuidad. ¿En qué sentido? A ver, Lawrence se rodeó la poderosa familia de los hasemitas, que eran descendientes del profeta. De ellos desciende, por ejemplo, los reyes de Jordania, empezando por Hussein hasta llegar al rey actual, Abdalá. Y pensando que al ser descendientes del profeta tenía un ascendiente, serían los líderes del mundo árabe. Eso no era cierto, porque habían pasado siglos desde entonces y había habido otras dinastías árabes, habían llegado los turcos, etcétera, y cada región, cada zona era diferente. Por eso, cuando Faisal encontró al final acomodo puesto por los británicos como rey del Irak, allí no fue bien recibido, porque era un
una persona extraña, sí, descendiente del profeta, pero no era nacido en aquel territorio. O sea, en ese sentido hubo mucho de imaginación, de fantasía en la mente de Lawrence y al final se da de bruces con la realidad. Y por eso se ve su aspecto melancólico. Antonio, seguiríamos aquí hablando contigo. Invitamos a nuestros oyentes, por supuesto, a que compartan esta entrevista y sobre todo se acuerden de que Antonio Rubio Plo es el autor del libro Retorno a la belleza, grandes momentos del arte, la música y la literatura, editado por PBC. Muchísimas gracias por tu nueva colaboración, como siempre. Muchísimas gracias, Víctor. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Con nombre de rey y apellido de amigo, Eduardo Bernal analiza el cine como solo lo hacen los mejores críticos del mundo. Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus 60 años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal, volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo. Esta es la sinopsis de Jay Kelly, la nueva película dirigida por Noah Baumbach, creador de obras fílmicas como Historia de un matrimonio o Frances Ha, coescrita por Emily Mortimer, actriz conocida por filmes como La librería de Isabel Coixet o Match Point de Woody Allen, y protagonizada por George Clooney, actor habitual de autores como Robert Rodríguez o los hermanos Coen. Hacía ya tiempo que al que pronuncia estas líneas, una película no le emocionaba hasta el llanto, pero he de reconocer que Jay Kelly me ha sacado alguna que otra lágrima. Y es que el nuevo film de uno de los cineastas independientes más interesantes de Estados Unidos juega con la emotividad desde sus primeros compases, metiéndonos en la mente y el corazón de un conocido actor que ya se está cansando de su modo de vida y que mira al futuro sin olvidar el pasado. Así pues, cada pasaje de esta historia está bañada de nostalgia por lo que pudo ser y no fue, y por ese sentimiento agridulce que florece cuando echas la vista atrás y te percatas de que ciertos acontecimientos de tu trayectoria vital podrían haber acaecido de otra manera, más fortuita para los que te rodean y menos hiriente para uno mismo. De este modo, el film que está plagado de escenas donde Jay Kelly, el personaje encarnado por George Clooney, se adentra literal y visualmente en muchos instantes de su pasado para recordar a esa novia que pudo haber sido algo más, ese amigo que dejó de lado para centrarse en su carrera profesional, esa hija a la que ha abandonado y cuya relación va a ser difícil de arreglar, ese director de cine que le pidió una última colaboración antes de morir y que tuvo que rechazar. Todo esto mientras lucha por construir un futuro mejor, aceptando uno de esos homenajes que tanto odia, viajando para dedicarle el tiempo perdido a su hija pequeña y aceptando que su camino y el de su querido manager, uno de los pocos amigos que le quedan, tienen que bifurcarse. Podemos decir sin lugar a dudas que Jay Kelly es la película más autorreferencial y autoparódica de cuantas ha protagonizado George Clooney, y es que desde el principio hasta el final, sobre todo el final, la película que nos ocupa es el mayor homenaje que haya recibido y recibirá el actor nacido en Kentucky. Baumbach y Mortimer han escrito un guión en honor a su figura y su trayectoria, pues Jay Kelly no deja de ser el alter ego del propio Clooney, a veces comportándose como espejo y otras comportándose como autoparodia, navegando entre el drama existencial y la comedia costumbrista, siempre manteniendo al público dentro de la propuesta y haciéndole partícipe. Pues Baumbach y Mortimer saben que su público, cada vez más mayoritario, es conocedor de la trayectoria del actor. Esta base es fundamental a la hora de construir y deconstruir una película que se ríe del concepto de estrella de cine, contando, paradójicamente, con actores tan populares como el propio Clooney, que aquí nos brinda uno de los mejores papeles de su carrera, Adam Sandler, que vuelve a demostrar que se sabe moverse muy bien en la comedia dramática, y Laura Dern, que siempre vale una entrada de cine, cueste lo que cueste.
Si queréis emocionaros con un film que sirve como homenaje al séptimo arte en general y al protagonista de O Brother en particular, no dejéis de ver Jake Kelly, ya disponible en algunos cines y a partir del 5 de diciembre en Netflix. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Rob Reiner. Seguramente todos habéis oído la noticia y muy seguramente también habéis visto alguna de sus películas en algún momento. Pues Rob Reiner y Michelle Singer Reiner. Singer es el apellido de ella soltera. Ya sabéis que en Estados Unidos adoptan el apellido del marido. Han fallecido porque, bueno, han sido asesinados en la noche del 13 al 14, parece que fue en concreto el 14 de diciembre de 2025, y, bueno, han sido acuchillados presuntamente por Nick Reiner, su hijo, su segundo hijo. Estamos en directo a las estrellas desde el planeta Radiocine, desde casi Toronto. En este caso estamos más cerca de Madrid y vamos a cerrar bien la puerta. Muy bien, puerta cerrada. Y bueno, pues son jornadas de luto dentro del mundo del cine por un escabroso asesinato, podríamos decir, que tiene lugar además después de que hubiera una escena de cierto modo conflicto, según al parecer Nick Reiner, que llevaba desde los 14 años, según propia confesión, luchando con las drogas o teniendo problemas con las drogas. Se presentó en una fiesta que había en casa del cómico Conan O'Brien. Aunque no estaba invitado, el padre Rob, junto con su mujer, pues pidieron a Conan que le dejara entrar, pero ahí parece que ya hubo un principio de un problema. Se fueron con su hijo y esa fue la última vez que se les vio con vida. Michelle, por empezar por la parte menos conocida de la pareja, digamos, seguramente habréis visto Cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Pues, curiosamente, para esa película, Nora Ephron se basó en el propio Rob Reiner. El personaje de Billy Crystal, como medio depresivo, cínico, era un poco lo que era Rob Reiner 8 años después de su divorcio de la actriz, directora y productora Penny Marshall. Pues bien, en ese rodaje había una foto fija, una mujer encargada de sacar fotos, que poco después además haría la foto de cobertura de una revista de Donald Trump con quien tanto, digamos, pelearían pasados los años, esas paradojas que van surgiendo. Bueno, pues la foto fija se fijó Rob Reiner, vaya la redundancia, ¿no?, de fija, en ella, y terminó siendo Michelle Singer Reiner, terminó siendo su esposa. Pocos días acudieron juntos además también al estreno de Cuando Harry encontró a Sally. Todo este comienzo, digamos, romántico dio lugar al nacimiento de 3 hijos y, bueno, pues una vida en común en la que ella también fue productora de muchas de sus películas. Recordemos que Rob Reiner, su catálogo cinematográfico, pues se expande desde películas como Sleepless in Seattle, algo para recordar, ¿no?, a Misery, a Spinal Tap, This is Spinal Tap, esta película sobre ese grupo falso de rock que luego tuvo mucho éxito y que luego hicieron la segunda parte y que él recientemente ha completado la tercera, o sus comienzos como actor en Todo en Familia, una serie que se emitió desde el 1971 y en la que pues compartía también trabajó con su padre, actor reconocido, Carl Reiner. Entre sus, las historias que no podemos olvidar de él, y que además, por cierto, saldría también como actor
tantísimas películas, incluyendo el Lobo de Hollywood, por ejemplo, el Lobo de Wall Street, por favor. Pues, y además director muy amado muy querido por sus compañeros. Pues tenemos, por supuesto, ya hemos dicho, también Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos, aquella época es que estaba realmente en racha, por así decir. The Story of Us, la historia de nosotros, que es con Bruce Willis y Michelle Pfeiffer. Cine romántico, la verdad que lo ha dominado, pero también vemos que cine de juicios era otro de los aspectos que él conocía, y con el tiempo sí es verdad que se fue con su mujer, fue entrando en un carácter más político, incluso en los documentales. Pero una de las cuestiones que también a él le importaba era la recuperación de su hijo, que había estado metido en las drogas, pues ya digo, desde bien joven. Y entonces para ello hizo una película que coescribió con Nick Reiner, que es de la adicción, la lucha, digamos, entre un chico drogadicto y su padre. Being Charlie, película para la que se bajó el caché, porque es una película que se hizo en realidad con muy poco dinero, calcula un presupuesto de $2 millones de dólares, que se presentó en el Festival de Cine de Toronto, que, bueno, no tuvo grandes éxitos de taquillas, sí se llevó un premio en los Voice Awards, en los premios de la voz a la mejor película, los premios digamos menores, pero que marcó una colaboración para la que él estaba muy, muy implicado con su hijo, con el ahora detenido Nick. Respetado en Hollywood, comprometido con algunos de sus amigos, como por ejemplo el caso del canadiense Barry Abridge, que tuvo esta polémica de la que hemos hablado en el Festival de Cine de Toronto, de la película que se llama The Road Between Us. Fue, según Abridge, el primero en llamarle, ofreciéndole su ayuda para poderla presentar. Ha recibido condolencias por parte de la familia Hilton, la familia Clinton, por Dios, todo tipo de familias, por supuesto, los Obama, pero sobre todo, aunque no estuviera en el primer frente de esos directores como con sello de autor y demás, siempre buscaba al máximo dar todo por sus películas. Por ejemplo, dice que pasó 4 días con una migraña tremenda cuando tuvo que hacer Stand By Me, Cuenta Conmigo. Adrian Lyne era el director indicado al principio, renunció a Adrian Lyne, él se presentó, pero él quería encontrar el lado emotivo de la película. Y hasta que encontró cómo podía darle la personalidad específica a los personajes, dice que tuvo una gran migraña. Pero también, juntamos los peros, era capaz de empujar a sus actores al máximo. Warren Beatty era uno de los candidatos para hacer Misery y además le quería dar un carácter más fuerte a ese escritor torturado por Kathy Bates, ¿no? Pero finalmente fue James Caan al que en cierto modo torturó Rob Reiner, haciendo que incluso una de sus marcas, hacia la que se tenía que arrastrar, le dijo Reiner, fuera un escupitajo. Todo tipo de, formas de trabajar, de conectar con la gente que estuviera en su rodaje, incluso con las directoras de foto fija, de luchar seguramente toda la vida contra el problema de las drogas de su hijo. Y ahora mismo lo que estamos es celebrando esa vida para recordar de grandísimo cineasta que es Rob Reiner, y desde luego apenados por ese triste final. Descansa en paz y gracias por todo lo que nos ha dejado, desde las películas que no triunfaron primero en cine, como La princesa prometida, pero luego se han convertido en auténticas leyendas gracias al vídeo en casa, hasta esas que nos conquistaron el corazón o nos hicieron pensar sobre lo que es fingir y lo que no, como Cuando Harry encontró a Sally. Os ha hablado Antonio Peláez Barceló esta vez estamos desde Madrid. Un saludo, un abrazo para todos, especialmente para Víctor Alvarado. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted,
y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.